Bien, hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que oremos para iniciar la exposición de la palabra del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder estar en este lugar. Gracias por poder seguir aprendiendo respecto de la familia para seguir siendo transformados. Te rogamos que tu palabra sea puesta en alto y que nosotros hoy día aprendamos respecto de otros de los personajes tan importantes dentro de la familia como lo es la esposa. Te damos gracias, Padre bendito, por poder aprender de esto, pero también te rogamos desde ya sabiduría para poder vivir conforme a lo que tú nos enseñarás el día de hoy. Te damos gracias y te rogamos tu dirección a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con nuestra serie de la familia, entendiendo cómo es que Dios ha planteado su voluntad respecto de la familia. Ya hemos estudiado respecto a cómo Dios nos formó, cómo Dios estableció el matrimonio, qué es lo que refleja el matrimonio. La semana anterior estuvimos viendo respecto de los esposos. Espero que todos los varones hayan sido altamente confrontados con su palabra y por supuesto que también su conducta también esté siendo transformada a través de lo que estudiamos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de las esposas. Y también ruego a Dios que todas aquellas esposas, tanto actuales como futuras, también sea de mucha edificación lo que hoy día vamos a estar estudiando. La palabra de Dios dice mucho respecto de la mujer, a pesar de que la acusan a la palabra de Dios de ser una palabra machista. Muy por el contrario, la palabra de Dios pone a la mujer en un lugar de igualdad, de reconocimiento, de honor. Por lo tanto, hablar todo respecto de lo que significa ser la esposa, tendríamos que hacer como 3 sesiones o una sesión muy extensa. Así que, al igual como los varones, me voy a enfocar principalmente en lo que debe reflejar la esposa como la ilustración que significa el matrimonio, que como ustedes bien recuerdan, es la relación de Cristo con la iglesia. El hombre es la ilustración de Cristo como la cabeza, y la esposa es la ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces nos vamos a sentar en esa ilustración y vamos a ver 2 temas que son sumamente importantes y que de alguna manera es lo que más se ataca al día de hoy en la familia, como lo es específicamente a la esposa. Ahora bien, a modo de introducción, ¿qué es lo que significa esposa? Ya es algo similar a lo que vimos con los esposos. La Real Academia de la Lengua Española lo define como una persona casada con relación a su cónyuge. El mismo significado para esposo, solo que obviamente con la distinción que es una mujer. Ahora, mujer, que es un término que suena de alguna manera un poco peyorativo cuando se dice los teclados marido y mujer, no existe marida. Es mujer la contraparte de marido, y si usted lo busca en el diccionario, dentro de las definiciones de las acepciones de la palabra, es pareja femenina habitual con la relación al otro miembro de la pareja. Eso es lo que significa mujer. Esto es lo que define finalmente la humanidad, por decirlo así, o la institución, reconociendo lo que es el ser esposa, la contraparte femenina del hombre dentro del matrimonio. Y quiero citar a Wayne Mack en su libro Tu familia como Dios la quiere, desarrollando y manteniendo buenas relaciones en el hogar, libro obviamente recomendado. Y él dice, las esposas y madres cristianas fueron hechas con el propósito de ser vides fructíferas en sus casas. Vides de vid, de uva, ¿ya?
Las esposas y madres cristianas fueron hechas con el propósito de ser vides fructíferas en sus casas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero conforme a lo que Dios quiere de las esposas. Porque no solamente, como decía el término mujer, que es como la pareja, la acompañante dentro del hogar, sino que hay principios, hay normas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros hogares y que las mujeres esposas o futuras esposas también deben de tener. Hoy, sin lugar a dudas, nos encontramos en una lucha tremenda y podríamos decir incluso que es como la punta de la lanza en contra del ataque a la familia. Si bien por un lado está la homosexualidad, pero sin lugar a duda el feminismo hace mucho dentro de lo que es el ataque a la familia. Entonces, por un lado tenemos la lucha entre el feminismo, le vamos a poner un apellido, el feminismo radical, y la mirada más conservadora de lo que es la mujer. El feminismo radical, vemos a las mujeres desnudas, pintadas, haciendo actos obscenos en las calles, buscando un trato digno de esa manera. Pero por otro lado tenemos la mirada más conservadora de la mujer en el hogar, trabajadora, que se preocupa por su familia. Y de ahí está esa lucha, esa pelea entre estas dos miradas. El feminismo más radical ha destruido por completo la imagen de la mujer y de la esposa. Y eso sin lugar a duda que es así, como lo mencionaba recién. Vemos estas marchas del feminismo, o en marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, donde claro, hay marchas y hay mujeres que se manifiestan de una manera bastante normal, adecuada, pero por otro lado vemos a las radicales que hacen bailes, actos y todo lo que significa el feminismo más radical. Llegaron en algún momento en Europa, en estos actos, a meterse a iglesias católicas. Obviamente no compartimos la fe que ellos tienen, o su forma, pero entraron a hacer actos desnudas, pintadas, para protestar en contra de lo que era la iglesia y este Dios patriarcal que ellos tanto odian. El mayor trabajo, labor en general, que se le encomienda a las esposas es el hogar. Esta es como la otra contraparte. Por un lado, tenemos estas mujeres que buscan trato de honra, de dignidad, de una manera completamente inadecuada. Lamentablemente tenemos otro lado, el otro extremo, podríamos decir incluso machista, donde la mujer no puede salir de la casa, tiene que dedicarse solo a los temas del hogar, pero no con una mirada de yo proveo y tú quédate en el hogar, sino que una mirada un poco más machista. Y en ese sentido podemos, por ejemplo, mirar hacia el Islam, donde las mujeres tienen que andar cubiertas, donde las mujeres le tienen que pedir permiso a sus esposos para poder salir o conversar con otras personas. Obviamente esa es la otra parte de la moneda o del péndulo de la historia. Hoy día nosotros lo que vamos a hacer es mirar el balance que Dios nos da. En la actualidad muchas más mujeres se han abierto el paso en las distintas áreas profesionales y laborales, algo que no pasaba, pero que también plantea un desafío dentro de lo que es la vida cristiana. ¿Será este el estándar de Dios para las esposas? Que anden buscando su trato digno de una manera inadecuada, que sean tratadas como lo hacen en el Islam, como si fueran casi una esclava. ¿Qué nos enseña la Escritura al respecto? Pues está la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Pero al igual que a los esposos, queridas hermanas, quiero que estas dos preguntas, no para que me las respondan, pero se han preguntado, ¿qué me enseña Dios a mí como esposa? ¿Cuál debe ser mi conducta como esposa? ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo han planteado? Y eso tiene que estar en nuestras mentes.
tanto como a nosotros los esposos, como las esposas, siempre buscando ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Y esto es tan amplio como actividades hacemos. Yo como estudiante, ¿qué Dios desea de mí como estudiante? Yo soltero, ¿qué Dios quiere de mí como soltero? Pero hoy día obviamente nos enfocamos en las esposas. En conclusión, nos encontramos, al igual que en el escenario de los esposos, en una parte bastante desfavorable, además de estar en medio de una sociedad en decadencia. Obviamente no repetí la misma historia que con los esposos, pero lamentablemente el tema de los esposos se mantiene con las esposas. Así como veíamos que a los esposos a nadie le enseñó a ser esposos y seguíamos un mal ejemplo, las esposas de cierta manera algo similar, donde las escrituras, ya por las distintas razones que sea, no está presente, se siguen buenos o malos ejemplos, se observan el trato de esposos que obviamente dejaban harto que desear con respecto a sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos en esta situación, pero gracias a Dios que hoy día vamos a ver la luz del Evangelio para alumbrar nuestros hogares con respecto a este tema. Entonces, nos encontramos en este escenario con, primero, el feminismo radical que pone a la mujer por sobre el hombre. El hombre quiere, el feminismo radical, que el hombre salga del escenario. Por otro lado, la tendencia creciente de odio e independencia dura del hombre, y eso se llama misoginia. Por si quiere buscarlo después usted en internet. No es menosprecio al hombre, sino que es odio al hombre, queriéndolo hacerlo desaparecer, que quede así como en la imagen, la mujer por encima, la mujer por sobre el hombre. Y si es posible que el hombre desaparezca, que desaparezca, porque no es necesario para nada. Y quiero compartirle algunas noticias, algunas cosas de la actualidad, tal como lo hemos hecho con las otras exposiciones. Del 2024, el 28 de agosto, hace poquito, envenenamiento, un amante y un libro infantil, el sombrío relato detrás de una madre que mató a su esposo. Esta escritora estadounidense, está toda en investigación, pero además de acusarla de envenenar a su esposo, se está descubriendo que ella tenía un amante, que a la muerte de su esposo cobró el seguro de vida que él tenía, que eran varios miles de dólares, que después obviamente de descubrirlo, la aseguradora se lo retuvo. Bueno, ya está toda investigación porque obviamente es muy reciente. Pero aquí vemos el caso quizás menos habitual que el trato de un hombre hacia una mujer, pero una mujer matando a su esposo. En la página de esta revista, Cosmopolitan, ¿por qué tantas mujeres se han declarado lesbianas en los últimos tiempos? Ese es el título del artículo publicado el 2024, en junio. Y me llamó mucho la atención esto que está aquí. Dice, en investigaciones de los últimos años, el 70% de los participantes afirman que si no existieran condiciones morales, culturales o religiosas, todas las personas podrían ser bisexuales. O sea, indistintamente. O están con hombres o están con mujeres. Solo los retiene, solo se frenan por temas morales, culturales o religiosos. Y llegan a esta conclusión. Las mujeres también mantienen relaciones sexuales, yendo completamente en contra de lo natural, de lo que Dios ha establecido. ¿Para qué hablar de los matrimonios entre lesbianas, homosexuales de mujeres? Y esta noticia del 2019 acá en Chile, Diario El Mostrador, las dificultades de ser madres lesbianas en Chile.
Y eso es algo que ha ido avanzando. Ya la ley de matrimonio igualitario habla respecto del derecho de un matrimonio homosexual de poder adoptar o de poder procrear a su hijo. Obviamente en un tema de hombres tienen que adoptar, pero en el caso de las mujeres aprovechan el tema de las inseminaciones artificiales. El punto es que siguen necesitando un hombre para poder tener un bebé. Y finalmente llegamos a esto, imágenes como esta que nos encontramos en internet. No soy el tipo de mujer que necesita un hombre a su lado para poder triunfar. Obviamente las mujeres tienen muchas capacidades, pueden triunfar, pero el sentido de esto es que el hombre no lo necesitamos, hay que dejarlo de lado. Y de cierta manera esto manifiesta lo que veíamos como la misoginia. Ahora, para ya entrar en tierra derecha, quiero una vez más repetir la siguiente cita que ya he ocupado en esta ocasión por tercera vez, pero que creo que manifiesta de una manera muy clara lo que es el matrimonio y obviamente apunta al esposo, a la esposa y a la familia en general. Lo más importante que vemos en la Biblia sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Nada de lo que vimos anteriormente da la gloria a Dios. Fundamentalmente el matrimonio es obra de Dios, esencialmente el matrimonio es la representación de Dios. Está diseñado por Dios para mostrar su gloria de una manera en que ningún otro acontecimiento o institución puede hacerlo. ¿Se imaginan, hermanos, la iglesia de Dios atentando en contra de Cristo? Lamentablemente muchas iglesias que no son verdaderas destruyen el evangelio, destruyen en el sentido de que lo ensucian para que otros no crean, pero lo atacan. Pero la iglesia verdadera, ¿se imaginan a la iglesia verdadera atentando en contra de Cristo, de su cabeza? Sería una locura total. Por lo tanto, las esposas tienen que comprender, al igual como los esposos lo comprendieron la vez anterior, que todo lo que hagan es para la gloria de Dios, aún en el secreto de sus hogares. Entonces vamos entrando ya de lleno. Y a modo de aclaración, porque esto puede sonar a alguien, le puede parecer ya un poco machista hacer la distinción, pero quiero citar a un autor para hacer una aclaración y partir desde esta base. Aunque sustentamos la equidad de género entre el hombre y la mujer en cuanto a origen, dignidad y valor propio, sí distinguimos en los roles que corresponden a cada uno para que se desarrolle un ambiente propicio para la estabilidad y funcionalidad del hogar de acuerdo al modelo bíblico de la familia. Y eso es lo que nosotros creemos. Lo vamos a revisar a continuación. Pero el hombre, que fue creado primero, y la mujer fue creada después, pero ante igualdad de condiciones delante de Dios. Tienen la misma naturaleza, pero son completamente distintos. Son complementarios. Y eso tiene que manifestarse. No es que el hombre sea mayor que la mujer. Son iguales, solo que al hombre se le dio la responsabilidad de liderar, de sustentar, de amar. Y a la esposa, a la mujer, se le dio otra responsabilidad, que ya la vamos a comprender. Lo que comentaba recién, el esposo es la cabeza de la mujer, amor y entrega sacrificial es lo que se le pide, y su modelo es Cristo, es el ejemplo a seguir para que se comporte como cabeza del hogar, como Cristo lo es la cabeza de la iglesia. En cambio, la esposa es el cuerpo del hombre
porque el esposo es la cabeza. Esto en términos del liderazgo. ¿Ya? El cuerpo, nuestro cuerpo, es ordenado por las órdenes que nacen desde acá, de la cabeza. Pero, en términos biológicos, el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Hay una relación íntima. Hay situaciones en el cuerpo que pasan y que el cuerpo le informa al cerebro para que se tomen las decisiones correctas. Por ejemplo, pongo la mano al fuego. ¿Quién le dice a mi cerebro que tengo que sacar la mano de ahí porque si no se va a quemar un poquito? Son los receptores de la mano que corren por los nervios, llega al cerebro, el cerebro procesa esa información que está generando daño y manda la información al brazo para que los músculos se contraigan en los debidos momentos para retirar la mano del fuego. Hay una relación y hay muchas otras más relaciones mucho más profundas y que se manejan a nivel del cuerpo humano. Y eso es lo que refleja esto y lo vamos a ver. El esposo es la cabeza, la esposa es el cuerpo del hombre. ¿Qué se le pide a la esposa? Sumisión y respeto. Y esto de alguna manera es por lo cual pelean las feministas radicales. ¿Cómo que sumisión? ¿Qué es eso? La mujer no es para estar sometida, la mujer es independiente y de ahí parte y es parte de lo que más pelean. Y es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Y obviamente su modelo es la iglesia de Cristo, cómo la iglesia se somete a su Señor. El primer tema que vamos a tratar, queridos hermanos y especialmente hermanas, es respecto de la ayuda idónea. Mucho se habla y se repite este término. Y esto nos habla y nos enseña respecto de la naturaleza que tiene la mujer al lado de su esposo o la esposa al lado de su esposo. ¿Cuál es el propósito principal? Y para eso vamos a ir a las Escrituras. En Génesis 2:18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos revisando algunas cosas. Al hombre ya se le había entregado una responsabilidad, versículos anteriores al que acabamos de ver. ¿Qué responsabilidad tenía el hombre? Principalmente, cuidar el huerto, por decirlo en términos generales. Gobernar sobre el huerto. Cuidar el huerto, el Edén que Dios mismo había sembrado para el hombre. Cuando Dios le dio la orden, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque tiene mucho que hacer aquí en el huerto, podríamos decirlo. Y lo interesante en el relato, si vamos ahí a Génesis 2, 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos la orden. Lo labrarás, lo guardarás y no vas a comer de este árbol. Y dijo Jehová Dios, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y miren lo que sucede, que uno esperaría en el relato bíblico que sucediera después de lo que Dios hace. Que crea la ayuda idónea. Si le dice, no es bueno que esté el hombre, le voy a hacer ayuda idónea, ¿qué es lo que viene? Que Dios haga la ayuda idónea. Pero ¿qué es lo que sucede en el relato bíblico?
Versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, versículo 20, y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se equivocó Dios al crear las bestias y mostrarle a Adán? No pude hacer la ayuda idónea a Adán? Lo que Dios estaba haciendo era mostrarle a Adán la necesidad real que él tenía. ¿Dios la conocía? Por supuesto que sí. Pero Adán podría haber dicho, no, voy a tener a mi perrito aquí porque el perro es el mejor amigo del hombre y ahí con eso la hago. Voy a tener un torito bien amansado para poder labrar. No es esa la ayuda idónea que el hombre necesita. Por eso Dios hizo pasar a todas las bestias delante de Adán para que Adán comprendiera que su ayuda idónea no era la yunta de bueyes que necesitaba para labrar. No era el perrito que le iba a ayudar a ordenar a las ovejas. Y así, etcétera, etcétera. Su ayuda idónea no eran los animales, no eran las bestias que Dios había creado. Entonces pasaron todos los animales y no se encontró ayuda idónea para él. Y así Dios creó a la mujer de su costado. Quiero mostrar la siguiente cita de Matthew Henry, que aparece en sus comentarios completos de las Escrituras, respecto de que la esposa fue creada del costado del esposo. No fue sacada de su cabeza para que lo dominase, ni de sus pies para que él la pisotease, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para que la protegiera y cerca de su corazón para que la amase. Y esto es algo importante que nosotros, esposos, debemos comprender, pero queridas esposas, ustedes también tienen que comprender. Dios las creó en igualdad, no para ser pisoteadas. Quizá hoy día es un tema. El saber, el conocer, de cierta manera quizás se pueden identificar con ciertas demandas que las mujeres ponen. El feminismo más normal, por decirlo así, o clásico, levanta situaciones que son necesarias poner en el tapete, sobre la mesa. ¿Por qué a una mujer se le paga menos que a un hombre si están haciendo la misma labor? Eso es justo, que sea un pago igual. ¿Por qué a la mujer menos? Porque a las mujeres en los planes de salud se les cobra más que a los hombres. No corresponde. Esas situaciones son justas de pelear. Pero lamentablemente, si miramos la historia hacia atrás, la mujer era muy mal mirada, pisoteada, mirada menos solo en el hogar, que tenía que mantener todo limpio. Y como lo comenté en algún momento, llegaban los hijos, todos tenían que estar callados porque llegó el patrón de la casa y la mujer en silencio, ahí casi como una sirvienta lavándole los pies a su esposo. Más por una cosa cultural que por amor o entrega a su esposo. Entonces, fue sacada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para protegerla, cerca de su corazón para amarla. Entonces, al sacarla de su costado implica dos cosas. Primero, ninguno de los dos estaría completo sin la compañía del otro, porque son complementarios. A Adán se le sacó parte de su costado para formar a la mujer. Por eso el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre para estar completa. Pero también significa que es de su misma naturaleza o es semejante a él. ¿Por qué es semejante? Porque tienen la misma naturaleza, pero somos completamente distintos. Y ustedes eso lo saben, no vamos a entrar en los detalles biológicos.
Pero somos distintos, incluso la manera de pensar, de ver las cosas es distinta. Obviamente la estructura general es similar, tenemos 2 manos, 2 pies, 2 piernas, 2 brazos, etcétera, etcétera. Pero somos muy distintos, pero tenemos la misma naturaleza. Entonces, ¿qué es finalmente ayuda idónea? En el hebreo son 2 palabras que literalmente se podrían traducir como una ayuda semejante. La palabra idónea, como que esa traducción nos tiende a confundir. Pero en el hebreo la palabra que se tradujo por idónea significa semejante, igual a, de la misma naturaleza. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, hablamos de una ayuda a su altura, porque el perro no le iba a poder ayudar a Adán a tomar decisiones respecto de qué es lo que iban a sembrar en el huerto. El toro tampoco le iba a poder decir qué es, por dónde tenía que andar o en qué tierra tenía que sembrar. El hombre necesitaba una ayuda de su propia naturaleza para ayudarlo a tomar decisiones, a pensar, a gobernar y obviamente después para cumplir con el otro mandato que se les entregó a los 2. ¿Cuál fue? Multiplicad, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Tarea que tenían que hacer entre los 2, una tarea en conjunto. Entonces, la ayuda idónea es alguien que es su compañera, contrapartida, es el complemento del hombre. Eso es ayuda idónea. No es otra cosa. Por tanto, ayuda idónea es la contraparte complementaria que ayuda a cumplir con la labor entregada al hombre. Doy un paso atrás. Dios le dio la orden al hombre. Dios dijo, no es bueno que esté solo. ¿Por qué no es bueno que esté solo? Porque tiene tareas que hacer. Necesita una ayuda. Y creó a la mujer. Porque no eran las bestias la ayuda idónea del hombre. Era la contraparte semejante a él. Es también quien lo complementa para juntos poder cumplir el mandato de procrear. En todo esto, hermanos, no hay rastros de inferioridad ni servidumbre, sino de complementariedad. Había un comentario que comentaba respecto solamente de este pasaje de Génesis y decía algo así como: el que quiera buscar rasgos del liderazgo del hombre sobre la mujer va a tener que buscar en otro lado de las Escrituras, porque en Génesis 2 no aparece. Aquí están los 2 por igual, los 2 semejantes. A Adán obviamente se le entregó la primera orden, fue creado primero, como después lo cita Pablo en sus escritos, pero no vemos rastros de superioridad del hombre, son iguales, una ayuda semejante a él para llevar a cabo la labor de cuidar el huerto, de guardarlo, labrarlo y después posteriormente de procrear. Hasta aquí vemos entonces que la Biblia nos muestra eso. Esposas, ustedes son la ayuda semejante del hombre. Eso es. Ahora, por otro lado, tenemos otro tema importante. La sujeción o la sumisión. Ya vemos, las mujeres quieren estar encima del hombre en llevar el péndulo al otro lado, y nosotros establecimos bíblicamente que hay igualdad de condiciones delante de Dios, el mismo valor, solamente hay roles distintos que cumplir. Uno de esos roles que la mujer tiene que cumplir es la sujeción o la sumisión. Veamos lo que dicen las Escrituras. Efesios 5, 22 al 24. Lo que está en amarillo, naranja, es lo que la palabra de Dios resalta respecto de la ilustración de Cristo con la iglesia. Pero le dice a las casadas:
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pedro, por otra parte, en el capítulo 3, dice, asimismo vosotras. Ese asimismo tiene relación a lo que dijo en el capítulo 2, donde le habla a los siervos, le habla a los amos, que tienen que hacerlo de una manera correcta, que glorifique a Dios, para honrar a Dios. De esa misma manera, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro continúa diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y quiero hacer un paréntesis respecto de esto, porque esto es uno de los grandes temas que se podría tocar. Hoy día, la sociedad en general, las redes sociales, empujan al atavío externo. A verse regia, estupenda, que las operaciones, que el maquillaje, que los cortes de pelo, que los filtros de las fotos, etcétera, etcétera. Queridas esposas, su atavío debe ser primero el interno, el carácter igual al del Señor Jesús. Pero ojo, eso no significa que tienen que andar con toda, voy a permitirme un chilenismo, con toda la chasca parada en la calle, porque mi atavío es el interno. Por dentro soy hermosa, por fuera da lo mismo. No, no significa eso. ¿Ya? Pero el objetivo principal y primordial, más que el externo, o sin descuidar el externo, primero tiene que ser el interno, el del carácter, el que glorifica a Dios, el de los pensamientos. Como leíamos al inicio en Job 42, no hay pensamiento que esté oculto a Dios. Ese tiene que ser el primer atavío de ustedes, esposas. Cierro ese paréntesis y continúo con el tema de la sujeción. Sujeción es el sometimiento a alguien, es ponerse bajo las órdenes de otros. Y ahí los varones se nos pone el pecho como paloma, como los palomos. Tucu, tucu, tucu. Porque nos gusta esto. Nos gusta que la mujer esté en sujeción, en sometimiento. Pero, ¿qué hablamos primero? Que la esposa, la mujer es ayuda idónea. ¿Cómo llegamos a ese camino? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo es que conciliamos esta relación entre ayuda idónea y sujeción? Así que, varones, calmen las pasiones. La sumisión es parte de la vida cristiana. Y esto es importante, queridas hermanas, porque esto, cuando lo leemos de esta manera, y Pablo y Pedro hablan de que las casadas tienen que estar sujetas, dicen, Pablo y Pedro eran unos machistas. Pero la vida cristiana es una vida de sumisión. ¿Qué parte diciendo Pablo en Efesios 5:20 antes de decirle a las casadas? Someteos los unos a los otros. La iglesia está sometida al Señor. Los mandatos los unos a los otros tiene que ver con estar sujetos a los demás. Siempre hay una autoridad por sobre nosotros. En el hogar, el esposo, el padre, pero saliendo del hogar,
el jefe en el trabajo, y si trabajo independiente, también tengo que rendirles cuenta a alguien, porque tengo que hacer la boleta del impuesto interno, y si trabajo en un puesto de comida, en la Seremi de Salud, también tengo que darle respuesta a cómo está mi lugar de trabajo. Siempre estamos en una posición de sujeción, de sometimiento, tanto civil o secularmente, pero también en la vida cristiana. Porque también estamos sujetados a Dios, al Señor Jesús. Entonces todos estamos sujetos o en sumisión en nuestra vida cristiana. Entonces, queridas esposas, no se sientan en menos porque se les dicen que tienen que estar sujetas a sus esposos. La sujeción de las esposas es exclusivamente a su marido y no a todos los hombres. ¿Qué dice Pedro? Mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, no a los hombres, a su esposo. A ese se le debe sujeción, no a todos los hombres. Obviamente, si trabaja y su jefe es un varón, obviamente que tiene que estar sujeta a su jefe. Pero en términos de hogar, de familia, es a su esposo que tiene que estar sujeta, a nadie más. No es al abuelo, al tío que sabe más, ni a todos los varones de la familia. No, a su esposo. Esto, hermano, es parte de la feminidad piadosa, de la feminidad bíblica. Primera de Pedro 3:5, después cita y dice, como Sara estuvo sometida a Moisés y lo llamaba, o Abraham, perdón, lo llamaba Señor, en una muestra de respeto, de sumisión. Y cita ese ejemplo para decirle, ustedes mujeres esposas, sigan ese ejemplo de mujeres piadosas, de mujeres bíblicas, que siguen al Señor, que le temen, en plena confianza de Dios y sin temor. Esto es importante, hermanos. Primera de Pedro 3:5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. A ver, si bien estamos hablando de las esposas, no podemos dejar de mencionar a los esposos aquí. La esposa tiene que confiar en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la Escritura, versículo 5. Que esperaban en Dios, que confiaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo la mujer, cómo la esposa que confía en Dios va a llegar a tener ningún temor bajo ninguna amenaza? Primero, porque confía en Dios. Segundo, porque el hombre cumple con el rol que Él le ha dado. ¿Alguien tiene duda que Abraham no hacía lo que Dios le había mandado? El padre de la fe, obviamente tuvo pecado como todos nosotros, cometió pecado, pero es el padre de la fe. Y Sara se sometía a Abraham sin temor, porque Abraham cumplía lo que Dios demandaba. Nuestras esposas, queridos hermanos, tienen que vivir sin temor, y nosotros somos parte de ese vivir sin temor, porque fue sacada de nuestro costado para protegerla y para amarla, para sustentarla, como Cristo sustenta a la iglesia. John Piper, en su libro más que recomendado, Pacto Matrimonial, dice, sin embargo, la verdad del liderazgo y de la sumisión ciertamente están aquí y es realmente bella. Cuando se la ve vívida con la marca de la majestad de Cristo en ella, la reciprocidad del servicio sin anular la realidad del liderazgo y la sumisión es un drama maravilloso y profundamente gratificante.
Dicho de otra manera y en buen chileno, o no tan buen chileno, pero con palabras claras. Esposos, si tu esposa, tú quieres que se someta a ti, trátala de una manera justa, cumple con tu rol y tu esposa naturalmente se va a someter a ti. Es la respuesta obvia, porque no es a palo, no es decirle, oye, sométete porque Dios, la Biblia dice que tenés que someterte. No, es amándola, es el amor sacrificial, es darle la protección que ella requiere y que nosotros cumplamos el rol de la cabeza. De esa manera, la esposa se va a someter. Sujeción no es, primero, estar de acuerdo con todo lo que dice el esposo. ¿Vamos a ir para allá? Sí, vamos, mi señor. ¿Vamos a ir para allá? Sí, mi señor. No es eso la sujeción. Segundo, no significa dejar la voluntad y los pensamientos. Ahora es como un robot. Como ahora comentábamos ayer en la mesa. Como estos dispositivos electrónicos que uno le habla y que hacen cosas. Así como Alexa, prende la luz. La esposa no pierde la voluntad y los pensamientos. No es que los hombres podamos hablar y solo sea como un dispositivo electrónico que responde. Tercero, no es evitar todo esfuerzo para cambiar al esposo. No, es que él es así. Yo me sujeto a él, pero no importa. Me pega, pero lo amo igual. No. No. Cuarto, poner la voluntad del esposo por sobre la de Cristo, por ningún motivo. Cristo está por sobre nosotros. Los esposos nos sujetamos a Cristo. Entonces nosotros debemos entender, esposo, que nuestra voluntad no está por sobre la de Cristo. Dicho de otra manera, esposa, si tu esposo te manda a pecar, con algo que claramente la palabra de Dios dice, tú no tienes por qué hacerle caso a tu esposo. Porque su voluntad no está por sobre la de Cristo. Quinto, no es que tu fortaleza espiritual provenga de tu esposo. No. Sí te puedes sentir sin temor, protegida, amada, sustentada, pero el mayor sustento, la mayor protección y la mayor amor siempre van a venir de parte de Dios y del Señor Jesús. Ahí está tu sustento espiritual, no en tu esposo. Sexto, que se tenga que actuar por miedo. Tiene que ver con lo que ya mencionábamos, sin temor. Las esposas tienen que vivir sin temor. Y ahí los esposos tenemos mucho que decir. O mucho que hacer, mejor dicho. Sujeción en resumen. La sujeción es una ilustración de la sumisión de la iglesia a Cristo. No sugiere un trato inferior o un estado de segunda categoría. No la releva a ser como antiguamente los esclavos eran ciudadanos casi como que ni existían en la sociedad. No, somos iguales. Y por eso hacía tanto hincapié en el tema de la ayuda idónea, la ayuda semejante. La sumisión es una clasificación funcional o de roles, no un tema de esencia o una naturaleza. Tu esposa es igual a ti y Dios te otorgó un rol que debes de cumplir, que no es mandonearla, es amarla como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo unimos esto? Que pareciera de cierta manera como que tiene cierta distorsión, como que no se unen, como que se rechazan. A diferencia de Cristo, los esposos no somos infalibles. Y las esposas dicen, amén, sí, pastor, tiene razón, porque cabeza dura que tengo al lado. Esposos, no somos infalibles, somos pecadores.
Nuestros pensamientos nos engañan, nuestro corazón nos engaña. ¿Y a quién tenemos al lado para que no alineen los chakras? A la esposa, a la ayuda semejante. Necesitamos la ayuda de nuestras esposas. Tienen un rol fundamental en las decisiones del hogar porque son ayuda idónea. Adán no llegaba y decía, ya vamos a plantar tomate. Oye, pero si plantamos la mitad de tomate y la mitad de lechugas para que la ensalada quede más rica. Sí tienes razón, vamos a plantar lechuga y tomate. Decisiones en conjunto. No porque somos los machos alfa del hogar y Dios me mandó a liderar, yo tomo todas las decisiones aquí. No, tenemos una ayuda idónea. Y dicho está además que además tenemos una forma bastante distinta de pensar y de ver las cosas. Nosotros de repente somos demasiado caballos de carrera y no vemos la amplitud de las cosas. Nuestras esposas nos ayudan a ver la amplitud de las cosas. Apoyar el liderazgo de tu esposo y así afirmar su rol de cabeza. Oye viejo, ¿pero no crees que será bueno que plantemos lechuga en vez de tomate? Y a lo mejor podríamos hacerle espacio para plantar también unos pepinos. De esa manera. No es decirle, ¿y tú qué estáis pensando que se te ocurre plantar puros tomates? Soy tan, por no decir ninguna otra cosa. No. De esa manera se manifiesta de manera visible la sumisión, el respeto, la consideración que él tiene que ser el líder. Y el líder tiene que con humildad decir, sí, tiene razón. O decirle, no, no tiene razón por esto, por esto, por esto. Una conversación. Pero si aún así el hombre, de cierta manera obstinado, no llegan a un acuerdo, obviamente luego de una buena comunicación, se respeta la decisión del esposo. Obviamente en cosas que no sean fatales o en cosas que no sean pecaminosas. Porque si es pecaminoso o la va a llevar a la familia a una situación muy extrema, por supuesto que se debe seguir conversando. Pero los hombres tenemos que estar dispuestos a esto, a una buena comunicación, que es parte fundamental del matrimonio. No es yo tomo las decisiones aquí, es decir, oye, tenemos que conversar. Y cuando nos dicen esa palabra de repente duele. Dice, uy, ¿qué hice? ¿De qué me olvidé? No saqué la basura. No, tenemos que estar dispuestos a esa buena comunicación. John Piper dice, si queremos que nuestros matrimonios muestren la verdad sobre Cristo y la Iglesia, no podemos ser indiferentes al significado del liderazgo y la sumisión. Que no quede por decir que el propósito de Dios para la Iglesia y para la esposa cristiana que la representa es su gozo santo y eterno. A través de la sumisión, cumpliendo el rol que Dios le da a las esposas, deben llegar a vivir en gozo santo y eterno, como esa muestra de lo que Dios le va a dar a la iglesia. En conclusión, quiero hacer una advertencia primero. No demanden del otro lo que ustedes mismos no cumplen. Ya lo mencioné de cierta manera. Aquí, esposo, no es llegar y decirle, ya ahora tú te sometes porque el pastor enseñó que tenías que someterte. No es demandar eso. Si nosotros como esposos no estamos amando a nuestras esposas con todo lo que eso significa, y como lo vimos la semana anterior, como Cristo amó a la iglesia. Pero las esposas, por el contrario, tampoco dicen, ya pues ámame como Cristo amó a la iglesia, anda a entregar tu vida por mí. Si ustedes como esposas no se someten o no se están sometiendo, esto tiene que partir por yo cumplir mis roles primero, facilitándole el trabajo a la otra, al otro.
Esposas, no es fácil amarlas como Cristo amó a la iglesia. No porque ustedes sean difíciles, sino porque el nivel del mandato es alto. Cristo dio su vida por la iglesia. El trabajo no es fácil. Esposos, el trabajo de someterse, de hacerse sumisas a nosotros no es fácil. El carácter humano está en yo no me someto a nadie. Hagámosles el trabajo más fácil a nuestras esposas. Por lo tanto, queridas esposas, ayuden a sus esposos. Confíen en Dios y témanle a Dios, no a sus esposos. Sométase de buena voluntad a su esposo. Busque y llame a Dios cada día más. Esto es primordial para poder cumplir todo lo anterior. Ama a su esposo como la iglesia ama a Cristo. Termino con la siguiente cita de Marta Pease, creo que se pronuncia su apellido, de un libro también muy recomendado, que se titula La esposa excelente. El esposo de ella, Stuart Scott, que escribió el libro El esposo ejemplar, es el libro para los varones. La esposa, Marta Pease, escribió La esposa excelente. Y dice, la meta de una esposa cristiana es glorificar a Dios. Si su deseo como esposa cristiana es glorificar a Dios, primeramente tiene que entender la perspectiva de Dios. Él es el único que tiene la iluminación de Creador y Redentor. Es ahí donde está, queridas hermanas. Entendemos que someterse no es fácil, que nuestro carácter a veces es difícil. Varones, sométanse a Cristo, manejen su carácter. Esposas, manejen su carácter, sométanse a Cristo. Y la luz del Evangelio va a resplandecer en sus hogares a través de esta ilustración que significa el matrimonio como la relación de Cristo y la iglesia. Como decía al inicio, hay mucho más que decir respecto a las esposas, pero esto es lo que manifiesta la realidad, a lo que más se ataca a la esposa actualmente. Pero nosotros debemos de conducirnos bíblicamente. Esposas, sujetándose a sus esposos. Esposos, amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar para dar gracias. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por enseñarnos respecto a los roles de las esposas. Te rogamos por ellas para que tú les bendigas, les ayudes a cumplir el rol que tú le has entregado. Ayúdales, Dios amado, a conocerte cada día más, a buscar tu perspectiva, a buscar tu enseñanza, a estar en una correcta relación contigo, a amarte cada día más, porque amarte cada día más a ti les ayudará a amar cada día más a sus esposos. Y tampoco, Dios eterno, podemos dejar de pedir por nosotros los esposos para vivir bajo el rol que tú nos has dado y que ya hemos estudiado, para ayudar a nuestras esposas a sujetarse a nosotros. Gracias te damos por esta palabra del día de hoy, por esta enseñanza. Te rogamos sabiduría para poder vivir conforme a ella y así poder mostrar esa hermosa ilustración y tan importante como la es la relación de Cristo con la iglesia. Te bendecimos en esta mañana y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.